El pasado mes de abril se cumplieron 50 años de la aparición en la playa de Punta Umbría, en la provincia de Huelva, del cadáver de un militar inglés que aparentemente había muerto ahogado en el mar. Y decimos aparentemente porque aquel hombre, conocido como el mayor William Martin, ni había fallecido ahogado, ni en realidad se llamaba así. Lo que podría entenderse como un mero suceso fue en realidad toda una operación montada por el espionaje británico contra la maquinaria de guerra alemana y que terminó cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial. En Los Reporteros hemos reconstruido aquella operación contando con testimonios y documentos hasta ahora inéditos en un intento de desvelar este misterio, un antiguo enigma que ha pasado a la historia como el hombre que nunca existió. Cuando se desarrolla la operación Carne Picada, la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían invadido el norte de África en la operación Torch, y una vez que dominaron y expulsaron a las tropas nazis del norte de África, pues tenían que dar un siguiente paso, y el siguiente paso, el más lógico, era el de intentar generar un frente por el sur de Europa, y el punto más cercano para dar ese salto pues era Sicilia. Entonces, en ese momento nos encontramos. Bien, el cuerpo llega a las costas de Huelva el 30 de abril, que es cuando lo deja el submarino británico, el HMS Seraph, en las aguas, fue prácticamente frente al Portil. Y las corrientes lo van llevando poco a poco a la zona de lo que es la playa de la Bota. Allí lo encuentra José Antonio Rey María, un marinero de Punta Umbría. Traía el cadáver que estaba encima del agua porque traía un chaleco salvavidas hinchado, y es el que tenía el cuerpo encima del agua. Nada más que tenía en el agua las piernas y los dos brazos. Entonces yo pedí otra ayuda y vino otro muchachillo del EPE también, del EPE, vino conmigo en el bote, él traía los remos y yo tenía el cuerpo cogido, arrastrando por el agua. Llegamos a tierra, me tiré al agua y el otro muchacho mío lo cogimos entre los dos, lo arrastramos para arriba y ya lo dejamos para acá, para entregárselo a la justicia y la Guardia Civil. En Huelva operaba uno de los agentes más importantes del sur de Europa, como era Adolfo Claus, y Adolfo Claus tenía una red de colaboradores en toda la provincia que le informaban de todas las cuestiones así importantes, incidentes que podían ocurrir, ¿no? Con lo cual Adolfo se enteró rápidamente de que había llegado el cuerpo de un militar británico a las costas de Huelva, ¿no? Y bueno, en ese momento lo más lógico es que a través de su indicativo especial Carolus, radiotelegráficamente, pues comunicara este hecho a Madrid y Madrid a Berlín, con lo cual pues quedarían enterados perfectamente del acontecimiento. Huelva fue como un Tánger o un Casablanca en cuanto a espionaje se refiere, pero además con bombas. Si no hubiera sido por Claus, hubiera sido igual haber dejado el cadáver en Almería, en Gijón. Porque en mi casa siempre se había escuchado lo de la historia del hombre que nunca existió y siempre se vinculaba pues una parte con mi tío abuelo, que era realmente el que tenía el carné de la AVER, y sin embargo mi abuelo el que actuaba de cónsul, mientras mi bisabuelo, que era realmente el cónsul, estaba enfermo. Los documentos que tenía William Martin en el interior de su maletín eran unas pistas falsas, dando órdenes de que esa invasión europea hacia del norte de África hacia Europa sería por Cerdeña y por el Peloponeso, dejando libre Sicilia. La zona de Huelva era una zona de paso una vez que se invadió el norte de África, era una zona de paso hacia el norte de África a nivel aéreo. Entonces se podía simular un accidente aéreo con garantía, ¿vale? Porque perfectamente ese correo, que sería William Martin, podría estar dirigiéndose al cuartel general de Argel o a la zona de Marruecos, a toda la zona que ya por fin los aliados habían tomado. Era una zona, nuestra zona siempre ha sido una zona estratégica, está muy cerca de Gibraltar, está muy cerca de Portugal, y además, por lo que también anteriormente hemos comentado, aquí operaba un agente que era Adolfo Claus, que tenía muy buena consideración en el sentido de que era un tipo, pues bueno, de los mejores agentes que había en el sur de Europa, y hacia él realmente fue dirigida la operación. Si él tomaba esos documentos, se sabía que esos documentos iban a llegar a los alemanes. Por lo tanto, Huelva era un sitio muy interesante porque había una colonia británica muy importante y había una colonia alemana también muy importante. Y de la misma manera que en la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes intentaron sabotear los intereses británicos, sobre todo por el tema de las minas, porque en las minas
había mucho material o hay mucho material que se utiliza en la industria bélica. Entonces se sabía que esta era una zona caliente de espionaje y por lo tanto era un sitio el más adecuado para que esos documentos falsos llegaran a los alemanes. El juez de Marina entrega la cartera y los documentos a su superior, el comandante militar de Marina, don Francisco Elvira. Y este era amigo personal del cónsul Claus. Le avisa. El cónsul avisa a su hijo, Adolfo Claus, que era el agente alemán en Huelva, y se acerca a la comandancia de Marina con una máquina fotográfica Leica de alta precisión, abre los sobres, saca las cartas, fotografía los documentos y lo deja todo igual. Había puesto una pequeña pestaña en cada uno de ellos y ahora, al abrir los sobres y sacar las cartas, las pestañas no estaban. Tenía que ser todo perfecto. Era mucho lo que estaba en juego. Nada más y nada menos que la apertura de un segundo frente en Europa. Desde que llegó el cuerpo, que llega el 30 de abril, hasta el 12 de mayo. El 12 de mayo es cuando definitivamente Hitler traslada radiotelegráficamente una serie de instrucciones para reforzar, para defender aún más toda la zona de Córcega, Cerdeña y también parte del Peloponeso, y se producen una serie de maniobras de tropas hacia esos puntos. Fue efectiva porque estuvo muy bien planificada y la documentación que trasladaba el cadáver de William Martin, una vez que llegó a manos alemanas, pues les resultó totalmente fiable y a partir de ahí realizaron los movimientos que les interesaba a los aliados, con lo cual los aliados pues tuvieron esa, vamos a decir, vía libre para en julio, en el verano de ese año, poder llevar a cabo la invasión de Sicilia. No fue fácil porque murieron muchísima gente, pero podría haber muerto muchísimos más militares si la operación no hubiese sido tan efectiva. Lo importante es que se salvaron cientos de miles de vidas de ambos bandos, porque ese desembarco aliado desde el norte de África hasta Sicilia, lejos de ser cruento y violento, pues fue bastante... La isla estaba bastante desflanquecida, no había un ejército numeroso de alemanes, de hecho no había alemanes, lo que había eran unas mínimas defensas italianas que tampoco les iban mucho en ellos a pesar de formar parte del eje. En el pueblo británico se le da mucha importancia por la consecuencia que tuvo, ¿no? Fue, entre otras, no la única, pero fue entre otras, una operación militar que facilitó el fin de la guerra, por lo menos en Europa. Entonces, es un hecho lo suficientemente importante como para que la gente lo conozca. Durante mucho tiempo, aquí prácticamente esta historia ha sido desconocida, pero ahora poco a poco, pues parece que la gente está tomándose más interés y parece que ya, pues, por lo menos en Huelva sí que se va conociendo. Eso fue lo que nos dijo en cierta ocasión Federico Claus, el hijo del agente alemán en Huelva. Nos dijo: mi padre me contó que los alemanes se llevaron el cuerpo en un submarino a Alemania para repetir la autopsia con médicos propios. Fue comprada por el consulado británico en 700 pesetas en 1943, cuando pasa todo, ¿no? Y actualmente es una tumba de guerra. Y no creo que el gobierno británico tenga interés alguno en abrirla. ¿Por qué digo esto? Porque la voluntad de ocultamiento existe. Y eso es un delito en Inglaterra incluso en tiempos de guerra. Es decir, Montagu robó un cadáver. Ese es su pecado. Y todo lo que hace Montagu es crear pistas falsas para despistar, para desviar la atención, para protegerse a sí mismo. ¿Quién es William Martin? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque la versión oficial dice que William Martin, el cuerpo que teóricamente reposa aquí, pertenecía al cuerpo sin vida de un vagabundo, de un pobre británico, galés en este caso, llamado Glendon Michael. Pero esta información se conoce 50 años después de ese levantamiento del secreto de las operaciones británicas, de las operaciones de guerra. Y se descubre cuál es la verdadera identidad de ese cuerpo, ¿no? de ese cadáver. Existe además el recuerdo de la frase de mi abuelo a mi padre cuando le dice: niño, mucho cuidado que este muerto está muy bien vestido. Entonces, desde el momento que ellos inician la autopsia, el convencimiento que tienen es que aquel cadáver no es un ahogado. Y lo estiman o lo pueden determinar en base a tres cuestiones. Primera, es la propia tersura de la piel y del cabello, incluso de la ropa que viste a aquel cadáver, que no tiene aspecto del tiempo que se supone que ha debido estar en el agua. En segundo lugar está el hecho de no aparecer el cadáver con mordeduras de peces o de cangrejos, que por lo visto era frecuente en los pescadores que habían aparecido ahogados por esta zona.
Y por último, la determinación del líquido que hay en el pulmón, que ellos pueden determinar perfectamente que no se trata de agua de mar, sino que es un líquido por una enfermedad pulmonar que puede ser una neumonía o una bronconeumonía o algo de esto. Bueno, ellos no firman la muerte por inmersión, eso es como aparece en el registro civil y en el libro de registro del cementerio. Y imaginamos que eso lo tuvo que hacer cualquier oficial del registro. Ellos firman el protocolo de autopsia, tal como te he dicho antes, diciendo que no ha muerto por inmersión. Lo que sucede es que tanto mi padre como mi abuelo tienen fama de anglófilos y realmente ellos eran anglófilos y no estaban nada de acuerdo con las posturas germanófilas de España y mucho menos de Hitler, ¿no? Con la postura de Hitler. Y entonces piensan que diciendo que no había muerto ahogado, lo que intentaban era engañar a los alemanes. Y entonces no creen en el protocolo de autopsia que ellos hacen. Pero realmente ellos siempre dijeron que no había muerto ahogado. Vinimos aquí a Huelva de la mina y dice, te voy a llevar al cementerio que ha ocurrido esto mientras tú estabas en Inglaterra. En Inglaterra el día del armisticio se celebra con amapolas. Aquí en noviembre no hay amapolas. Y mi padre siempre llevaba unas flores rojas y los ponía en la tumba y ya está. Él murió en el 66, tenía un cáncer y toda su obsesión era, ¿y quién le va a poner flores a este pobre hombre que no tiene familia? Y hasta que yo le dije, digo, mira, yo le pongo las flores, tú no te preocupes de eso, que yo iré. Y al morir él, pues he ido todos los años. La Asociación Mayor William Martin se constituye hace 4 años con el fin de dar a conocer, potenciar, difundir la historia del Mayor William Martin y el legado británico en Huelva capital y provincia. Yo vengo como miembro de la Asociación William Martin y porque, bueno, gracias a Dios, conozco la historia desde que nací, porque mi familia siempre ha sido conocida por lo que he dicho antes de mi abuelo, y entonces pues vengo pues eso como miembro de la asociación y porque esta historia pues para mí siempre ha sido familiar.